por la radio 102.12. Especial, un programa de testimonio. Hablaremos de aquellas experiencias maravillosas. El Evangelio le habló de la buena nueva, habló de que él era Dios, que nos habló que era el Mesías. Tenía las cosas demasiado cerca para poder leer dentro de la iglesia. Paz, un cuerpo, un espíritu. Hablarlo. En otras palabras, tienes que testificar, tienes que dar el testimonio. Por la radio 102.12. Especial, un programa de testimonio. Hablaremos de aquellas experiencias maravillosas. El Evangelio le habló de la buena nueva, habló de que él era Dios, que nos habló que era el Mesías. Tenía las cosas demasiado cerca para poder leer dentro de la iglesia. Paz, un cuerpo, un espíritu. Hablarlo. En otras palabras, tienes que testificar, tienes que dar el testimonio. Por la radio 102.12. Especial, un programa de testimonio. Hablaremos de aquellas experiencias maravillosas. El Evangelio le habló de la buena nueva, habló de que él era Dios, que nos habló que era el Mesías. Tenía las cosas demasiado cerca para poder leer dentro de la iglesia. Paz, un cuerpo, un espíritu. Hablarlo. En otras palabras, tienes que testificar, tienes que dar el testimonio. Por la radio 102.12. Especial, un programa de testimonio. Hablaremos de aquellas experiencias maravillosas. El Evangelio le habló de la buena nueva, habló de que él era Dios, que nos habló que era el Mesías. Tenía las cosas demasiado cerca para poder leer dentro de la iglesia. Paz, un cuerpo, un espíritu. Hablarlo. En otras palabras, tienes que testificar, tienes que dar el testimonio.
escuchando por la radio 102.12. Especial, un programa de testimonio. Hablaremos de aquellas experiencias maravillosas. El Evangelio habló de las buenas nuevas, habló de que él era Dios, que era salvador, que era el Mesías. Tenía las cosas demasiado cerca para poder leer una dentro de la iglesia. Un cuerpo, un espíritu. Hablarlo. En otras palabras, tienes que testificar, tienes que dar el testimonio. Por la radio 102.12. Especial, un programa de testimonio. Hablaremos de aquellas experiencias maravillosas. El Evangelio habló de las buenas nuevas, habló de que él era Dios, que era salvador, que era el Mesías. Tenía las cosas demasiado cerca para poder leer una dentro de la iglesia. Un cuerpo, un espíritu. Hablarlo. En otras palabras, tienes que testificar, tienes que dar el testimonio. Por la radio 102.12. Especial, un programa de testimonio. Hablaremos de aquellas experiencias maravillosas. El Evangelio habló de las buenas nuevas, habló de que él era Dios, que era salvador, que era el Mesías. Tenía las cosas demasiado cerca para poder leer una dentro de la iglesia. Un cuerpo, un espíritu. Hablarlo. En otras palabras, tienes que testificar, tienes que dar el testimonio. Por la radio 102.12. Especial, un programa de testimonio. Hablaremos de aquellas experiencias maravillosas. El Evangelio habló de las buenas nuevas, habló de que él era Dios, que era salvador, que era el Mesías. Tenía las cosas demasiado cerca para poder leer una dentro de la iglesia. Un cuerpo, un espíritu. Hablarlo. En otras palabras, tienes que testificar, tienes que dar el testimonio.
la radio 102.2 FM. Especial, un programa de testimonio. Hablaremos de aquellas experiencias maravillosas. El Evangelio habló de las buenas nuevas, habló de que él era Dios, que era Salvador, que era el Mesías. Tener las cosas demasiado cerca para poder leer dentro de la iglesia. Paz, un cuerpo, un espíritu. Hablarlo. En otras palabras, tienes que testificar, tienes que dar el testimonio. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, toda la audiencia que nos está ahora acompañando en este programa Renuevo Espiritual por Dynamis Asturias 102.2 FM. Nuevamente aquí con ustedes en este día, un día por cierto muy lluvioso, un día que ha refrescado bastante, un poco de tregua para todo este calor que hemos tenido en estos días aquí de verano, aquí en el norte de España, justamente en Asturias. Para todos ustedes estamos pues muy contentos, muy alegres por esta bendición que el Señor nos ha dado de poder estar en los medios de comunicación en la radio Dynamis Asturias 102.2 FM. Desde aquí envío saludos a todo el equipo técnico de Dynamis Asturias, a nuestro hermano Diego que está allí también en los controles, que el Señor lo bendiga desde la cabina, y a todos los hermanos de la iglesia de Oviedo que han apoyado este proyecto desde un principio cuando se inició este programa Renuevo Espiritual justamente hace más de 2 años. A todos ustedes, hermanos, a la iglesia de Oviedo, que el Señor les bendiga en gran manera. Nosotros estamos muy contentos, de verdad, porque cada tema, cada palabra que se habla es para que las almas sean edificadas, es para la bendición del cuerpo de Cristo y también para aquellos que no conocen a Cristo, pero que necesitan recibir una palabra de salvación. Así que esperemos que el tema de hoy también sea una palabra de bendición para sus vidas, con una interrogante que comenzamos con esta pregunta. Sabemos muy bien, ¿verdad? Y entendemos muy bien lo que significa, y lo hacemos en forma de interrogante porque hay mucha gente a veces confundida. Amén. Y no saben también cómo poder presentar defensa. Algunos a que no están confundidos, pero no saben cómo poder presentar defensa ante aquellas doctrinas extrañas. Así que en el día de hoy es un día muy doctrinal, es un día de enseñanza, pero también es un día de salvación, de bendición, porque es una palabra totalmente cristocéntrica, una palabra de redención. Amén. Así que vamos a preparar nuestras vidas, nuestros corazones y también nuestras manos para poder ir ya comentando, reportando sintonía desde donde usted nos está escribiendo, querido hermano, amigo, amén. Así que de verdad para nosotros es una gran bendición que usted pueda desde ya enviarnos saludos. Donde usted se encuentre, ¿dónde está usted? Escríbanos. Y la pregunta es, ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es Dios? Esa es una pregunta que yo sé que todos ustedes van a responder que sí, ¿verdad? Que sí, claro que sí es Dios. Pero entonces, ¿por qué es Dios? Explíquelo, ¿por qué? ¿Qué argumento bíblico tiene usted? ¿Qué versículo usted puede aportar para este programa de hoy para decir Jesús es Dios? Aleluya, Jesús es Dios. Bueno, aporte un versículo, algún texto bíblico que refuerce la deidad de Cristo. Amén. Hoy es un día, como decíamos, totalmente doctrinal. Importante, es una palabra que no solamente va a la iglesia, sino también a aquellos que no conocen al Señor. Hay mucha gente que no es cristiana y gente que no quiere aceptar de que Jesús es Dios. Amén. Muchas personas de otras religiones dicen, bueno, yo creo en Jesús, Él murió, pero hasta allí, Él murió, Él no es Dios. Hay personas que creen así, o sea, Él no es Dios. Lamentablemente mucha gente cree así. Pero nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿verdad? Tenemos muchos argumentos para hablar de la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que bueno, desde ya quiero saludar, vamos aquí a mirar a los hermanos que están en sintonía desde ya. Vamos a mirar aquí a nuestra hermana Jackie Med, está enviando saludos. Fernando Salinas está enviando saludos. Carlos Solaeche también está enviando saludos desde Cabaña Quinta, de aquí Asturias. La hermana Luz Uribe también envía saludos desde Colombia. Lola Castillejo envía saludos. Javier Suárez también envía saludos. Ignacio Robles también envía saludos.
Ricardo Alexander Malpartida también está enviando saludos, que Dios le bendiga mucho, hermano, desde Perú. Lola Castillego dice, Dios bendiga a todos. Dice la hermana Mayli Arbi, a la expectativa, amén, a la expectativa, gloria a Dios. Caterina en sintonía también desde Perú. Dios le bendiga grandemente, amados pastores. Mayli dice desde Lima, Perú, que, bueno, Miguel Ramos desde Colombia, amén, petición por Luz Amparo, por la familia Ospina, Panagua, tiene leucemia, amén, vamos a orar por después. Nosotros tenemos muy presente todas estas peticiones de oración, amén. Dios bendiga a la hermana Elisa Hernández, que nos escribe desde Barcelona. Un abrazo fraterno, hermana Elisa, ve mucha fortaleza de parte de Dios para su vida, hermana, en estos momentos difíciles que usted está viviendo. Juan Brea envía muchos saludos desde República Dominicana. Él es hermano de nuestra hermana Dolores Brea, que también está conectada y le está enviando muchos saludos. Dios le bendiga mucho, hermana Dolores. Cristina Guerreros está enviando muchos saludos. Amén. Así que bueno, estos son las personas que están ahora en sintonía desde muchas partes del mundo. Amén. Así que bueno, hermanos, la pregunta de hoy, una pregunta totalmente cristocéntrica. Jesús es Dios, y comencemos a responder con una base, con un versículo bíblico. ¿Qué le parece? Maratónica de versículos. Jesús es Dios, pues maratónica de versículos en el día de hoy. Así que bueno, hermanos, un día para proclamar la palabra del Señor. Es un día propicio para predicar de ese Cristo maravilloso. Ven, hace unas horas atrás estábamos por Betel Radio, mi esposo y yo, hablando sobre la propuesta divina, lo que el Señor ha propuesto y lo que propuso al pueblo de Israel para que se volviera a Él. Un tema muy hermoso, y también estuvimos clamando, orando, todos los hermanos allí unidos, amén, la audiencia juntamente con nosotros, clamando por muchas peticiones. Hay mucha necesidad, hay mucha gente que ahora mismo está padeciendo de este virus, y bueno, mucha gente pidiendo oración, muchas personas clamando, hermanos, y qué bonito es comenzar el día de la mejor manera, que es clamar, amén. Así que bueno, hermanos, ya vamos a dar el pase a nuestro pastor, amén, para iniciar este programa radial Renuevo Espiritual. Bueno, sin antes decir lo que tenemos que decir, lo propio, que estamos en la calle Coronel Boves número 26, justamente detrás de la estación de autobuses El Alza de la ciudad de Oviedo, aquí en Oviedo, capital de Asturias. Estamos en los cultos de oración los martes a las 7 de la noche, los jueves a las 7 de la noche en culto de doctrina, y los domingos a las 11 de la mañana en la escuela dominical. Algunos cultos han sido suprimidos por el tema de la pandemia, pero ahí estamos en los cultos entre semana y el domingo, glorificando y alabando el nombre del Señor. Así que de verdad, hermanos, a todos ustedes les invitamos, a aquellos amigos que aún no han ido a la iglesia, que quieren saber la dirección. Ahí estamos ubicados en la calle Coronel Boves número 26 bajo, Coronel Boves número 26 bajo, martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 11 de la mañana. Amén. Bueno, hermanos, entonces ahora sí vamos a dar el pase a nuestro estimado pastor, amén, en este programa Renuevo Espiritual, amén. La pregunta de hoy, ¿Jesús es Dios? Vamos a comenzar con versículos, vamos a reforzar la doctrina de la deidad con versículos de la palabra. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Versículos que sean propicios, versículos que sean, hermanos, directos, amén, directos a lo que vamos a hablar en el día de hoy, amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Qué bueno estar con ustedes una vez más en Renuevo Espiritual. Un saludo cordial para toda la audiencia de Dinamis Asturias a través del dial 102.2 FM Dinamis Asturias. También me uno a las palabras de saludo para nuestro hermano Diego Jiménez en los controles técnicos. Y también, por supuesto, saludar a toda la audiencia de Oviedo, todos aquellos que nos están observando a través de la página del Movimiento Misionero Mundial Oviedo Asturias, a la congregación que por la gracia del Señor pastoreamos, y a todos aquellos hermanos que nos observan de distintas partes de España, de Europa y del mundo, porque es significativa la audiencia que nos escribe, nos reporta sintonía,
siempre también nos expresan el amor, el cariño, hacen sus peticiones de oraciones, como bien mencionaba nuestra hermana Keila. Hoy estuvimos también en una programación radial a solas con Dios por Betel Radio, orando, clamando, intercediendo, y es que nosotros debemos unirnos en clamor, estar los unos con los otros en ese mismo sentir, intercediendo, presentando al Señor todas esas peticiones con un gran deseo, y es que el Señor se glorifique de manera poderosa, de manera especial. Y lo seguimos haciendo. Seguimos también en todos los distintos programas que el Señor nos permite tener, pues haciendo también oraciones, también en la iglesia. Estamos allí clamando por las diferentes peticiones que nos hacen llegar. Pero bien, hermana Keila, ese es un tema, el tema de hoy es un tema muy importante, es medular, fundamental. Jesús es Dios. Lo hacemos de manera de interrogante para despertar e iniciar o buscar la manera de que ustedes respondan. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, que ustedes puedan interactuar, y siempre lo han hecho en los distintos programas, siempre han participado todos nuestros hermanos, amigos que siempre están allí comentándonos, diciéndonos todas sus impresiones, las ideas que tienen, en fin. Y esta no es la excepción, queremos que ustedes participen. Jesús es Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que Jesús es Dios? ¿Qué sustento hay en la Escritura? ¿Qué puede usted decir? ¿Qué puede usted argumentar al respecto? ¿Qué puede usted aportar para el programa de hoy? Bien, hay varios pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de esto, pero me gustaría que antes de entrar en la palabra ustedes puedan participar, conocer qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué citas de la Escritura ustedes nos pueden compartir? ¿Qué piensan ustedes, mis queridos hermanos? Me gustaría, hermana Keila, que estemos allí analizando el reporte, Amén. Observando el reporte de nuestros hermanos, el reporte de sintonía, y también esos comentarios que sabemos que a ustedes les encanta siempre estar allí en todo momento opinando y siendo parte del programa. Amén, amén. Bueno, sigue enviando saludos, amén. La hermana Elia Sosa me envía muchos saludos, Dios le bendiga mucho, hermana Elia. También Gracias. nos envía saludos Cristina Guerreros, Rosy del Río, amén, enviando muchos saludos también. La hermana Xiomara Rincón, mi querida madre desde Venezuela, también está enviando muchos saludos. Dios te bendiga, a mi querida madre, a mi padre. Amén. Se está conectado también muchos saludos, a mi familia, a Salay, a Julio, a Joel, a Gypsy, a todos los que están allá en Venezuela, muchos saludos, amén. También tenemos aquí a una hermana que se llama Rocío Caviedes, está enviando saludos desde Bogotá y pide oración por su familia, amén. Sus dos hijas, por su esposo, por su vida, amén. Y por otras personas que han dado positivo en este COVID-19, amén. Bueno, esto lamentablemente es una triste realidad que estamos viendo a nivel mundial, amén. Mucha gente está siendo contagiada con esto, pero vamos a confiar en el Señor, hermana Rocío, de que todo saldrá bien en el nombre del Señor, amén. Reprendiendo toda obra de las tinieblas. El Señor se glorifique. Amén, amén. Hermano Carlos Especial. Solaeche dice en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Es un texto bíblico para argumentar la deidad de Cristo. Amén. Gracias, hermano Carlos. Muchísimas gracias. ¿Tenemos más saludos? Bueno, sí, ya los he mencionado, los saludos al comienzo del programa. Amén. A todos ellos, creo que ya los he mencionado. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, también hay otro pasaje de la Escritura que quiero compartir, que se encuentra en Romanos, en el capítulo 9 de Romanos, en el verso 5, nos dice la Escritura: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este pasaje es uno de los tantos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de la divinidad, de la deidad de nuestro amado Salvador Jesucristo. Sabemos perfectamente que el Señor se introdujo a la esfera de los humanos, se introdujo como hombre, de hecho nace de una virgen, se introduce, y ya sabemos todos a la luz de la Escritura,
que crecía como un hombre, que crecía en estatura, que sentía hambre, que sentía sueño, que tenía necesidades. Eso lo sabemos, porque los que hemos conocido la historia del Señor y hemos escudriñado la Escritura, pues nos damos cuenta de todas estas características del Señor. Pero por otro lado, encontramos también la parte divina, la parte de la deidad de nuestro amado Salvador. Es decir, que vemos que el Señor era 100% hombre, pero también, hermana Keila, era 100% Dios. Esto, la Escritura, como ya he mencionado, y el hermano Carlos Solaeche también nos presentó también ese pasaje de la Escritura, es muy importante que cada uno de nosotros lo tenga bien presente, lo tenga bien en cuenta. Porque no se trata de un profeta más, no se trata de un gran predicador o un gran maestro que formó parte de la historia de aquellos grandes apóstoles de los primeros siglos de la iglesia. No se trata de eso, se trata nada más y nada menos que Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Grande es el misterio de la piedad, decía el apóstol Pablo, y en efecto, porque Dios se hizo carne. Por supuesto, hermana Keila, que hay un límite para la comprensión del hombre. ¿Cómo entender, cómo comprender a un Dios tan poderoso, a un Dios tan grande, a un Dios que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos? Su sabiduría nos supera a nosotros y sería de nosotros una ignorancia pretender conocer a un Dios tan grande como el nuestro, conocerlo desde ese punto de vista, conocer todos esos misterios, descubrir todos esos misterios. Hay un límite. A Dios le ha placido mostrarnos algunos de esos misterios, o por lo menos tratarnos de dar allí un cierto conocimiento. Pero hay algunos otros, hermana Keila, que sin duda nosotros no lo vamos a poder descubrir jamás, no lo vamos a poder descubrir nunca. ¿Qué crees tú, hermana Keila? Wow, bueno, que esto es un tema profundo. Está muy claro y entendemos la deidad de Dios, pero el entender la unión y la divinidad con la humanidad, cómo se produjo, explíqueme, pastor, cómo fue ese momento, cómo se unió la naturaleza divina con la humana. Bueno, hay puntos que en esos detalles, ¿verdad?, lo sabremos cuando estemos en el cielo. Amén, hermanos. Así que de verdad que en esto yo digo, yo no me voy a detener tanto en esto, simplemente creo en Dios, creo en Cristo, creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y habrán cosas que las sabré allá en el cielo cuando esté allá, y eso es si Dios quiere que yo lo sepa, y si no, pues no pasa nada también. Nuestra mente es muy finita, hermanos, amén. Hay gente que se detiene, que cómo fue la creación, que entonces si ese día en realidad corresponde a un día exacto, a las 24 horas, pero si fuera 1000 años, yo lo que yo sé que Dios creó, dice la palabra que en 6 días Dios creó. Como hay otras personas que dicen, bueno, pero entonces que primero tuvo el dinosaurio, que tuvo que esto. Yo digo, Señor, hay tantas cosas que yo no me detengo. Simplemente creo en ti, creo en tu palabra, y habrán cosas que ya yo después sabré, porque mi mente ahora mismo es muy limitada, ¿no? Y nuestra mente en este cuerpo corruptible es muy limitada. Después de la caída del hombre, nosotros hacemos uso apenas del 10% de la inteligencia que Dios nos ha dado. El 10%, ¿me? Así que bueno, imagínense todo lo que Dios sabe allá en el cielo, siendo Dios sobre todos los dioses. Bien, amados, este es un tema interesante. Amén. Es un tema que nosotros debemos abordar, porque hay algunos por allí que sencillamente no saben, como dice la hermana Keila, cómo argumentar que Jesús es Dios. Ya nosotros hemos mencionado, y también uno de nuestros hermanos, el hermano Carlos Solaeche, también aportó un pasaje de la Escritura. Sería muy bueno que ustedes siguieran allí participando, interactuando con nosotros, porque eso es lo que nos alegra, enriquece sin duda el programa. Que ustedes sigan aportando. El hermano habló acerca de un pasaje que nos presenta el nacimiento virginal de Cristo,
y que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Sería Dios con nosotros. ¿Cómo, alguien dijo una vez, cómo es posible que el Salvador del mundo se haya hecho carne, se haya degradado a tal punto? ¿Cómo es posible eso? Eso no lo puedo comprender, decía en una ocasión una persona que ustedes, por cierto, hermana Keila, tuvieron contacto con esa persona, estuvieron hablando con esa persona, evangelizándole, y esa persona decía, definitivamente yo no puedo creer que Jesús sea Dios, porque Jesús era un hombre que comía, que dormía, que era un hombre como cualquier otro, decía él. Y Dios no. Dios es espíritu, Dios no puede llegar a la condición de hombre. Bueno, la Escritura, la Biblia nos presenta justamente que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, se hizo hombre. Amén, amén. Se hizo carne, entró en la esfera de los humanos para la redención, para la salvación de la humanidad. Por eso grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios hecho carne, que en efecto es un misterio, es complicado para nuestra mente comprender cómo un Dios todopoderoso se haya hecho carne. Pues justamente por ser Dios lo hizo. Amén. Porque Él es Dios. Nosotros no podemos ponerle límites al Señor. No podemos. Los límites, únicamente los límites que yo encuentro en Dios son aquellos que vayan en contra de su palabra. Así es. Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Pero la redención era algo que debía cumplirse, llevarse a cabo. Y no por ningún hombre, porque ningún hombre podía realmente redimir al hombre. ¿Por qué? Porque no existía un solo hombre sin pecado. Por eso el Señor se pudo encarnar. Tuvo que hacerlo para redimir al hombre. Porque entre los aspectos que encontramos con relación a la divinidad del Señor es que fue impecable. Sí. Nunca hubo pecado en él. A pesar de que, digamos, dice la Escritura que hubo pruebas. Hubo pruebas y él fue sometido a pruebas como hombre. Como hombre, por ejemplo, en el desierto, cuando llegó el tentador, como hombre lo tentó, lo probó. Pero el mismo Señor Jesucristo en su estocada final le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Está hablando el Señor, pero ya está hablando aquí de un aspecto divino. Amén. Porque el enemigo estaba planteándole varios escenarios. El primero de ellos, convierte estas piedras en pan, porque el Señor ya venía de 40 días de ayuno, así que sintió hambre. Ahí estaba la parte humana. Sintió hambre. Y él le dice, conviértelos. El Señor no cayó en esa supuesta trampa. Para el Señor no era una trampa. Sí. El Señor sabía por dónde el enemigo quería introducirse. Así que Él le da una respuesta por la Sagrada Escritura. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego viene aquel caso, ¿verdad? Del pináculo. En fin, esas tres tentaciones, quiero resaltar es el aspecto de la divinidad. Cuando el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él se está presentando ya no allí como un humano. Él se está presentando como Dios. Como diciendo, no se te olvide que yo soy Dios. No se te olvide que yo tengo toda autoridad, que por mí fueron hechas todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y en Él subsisten todas las cosas. Es decir, en nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, hay un aspecto ciertamente que encontramos allí de debilidad según la humanidad de Cristo, pero por otro lado está el aspecto divino. Está ese aspecto divino y el Señor lo ratifica por su respuesta. Con su respuesta lo ratifica.
no tentarás al Señor tu Dios. Y el pasaje que yo leí en Romanos 9:5 nos dice claramente: Jesús es Dios. Claramente, no hay aquí ningún tipo de confusión, de equivocación. No, aquí claramente se nos presenta que Jesús es Dios. En otro pasaje, por ejemplo, como el Apocalipsis, nos presenta también que Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y la omega, Él es el primero y el último. Aleluya. Él es Dios. Aquí lo vemos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Pero hemos mencionado una parte que es importante, la parte donde al Señor no se le pudo vencer, no se le pudo encontrar pecado, no se halló jamás pecado en Él. Era impecable, así se mantuvo todo el tiempo se mantuvo en esa pureza, en esa santidad. Pero hay un pasaje en la Escritura, en Romanos, en el capítulo 11, en el verso 33 y verso 36. Leamos estos tres pasajes porque esto nos habla un poco acerca de esos misterios y esas profundidades que el hombre no podrá conocer jamás. Nos dice aquí: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, aquí vemos claramente esos misterios, son tan esas profundidades, esas cuestiones de Dios que son tan especiales y que nos llaman tanto la atención, hermana Keila. Amén, amén. Nos llaman tanto la atención. Ver en primer lugar cómo un Dios tan grande y maravilloso se hace hombre, entra a la esfera de los hombres. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es posible que puedan estar dos naturalezas? La naturaleza del Señor en el sentido de su parte humana, pero también la parte divina. Es conocido en teología como la unión hipostática. Amén, amén. No la mezcla, sino una unión 100% hombre y 100% Dios. Por un lado sentía hambre, pero por otro lado lo vemos caminando sobre las aguas, manifestando su divinidad. Amén. Por un lado le da sueño, pero cuando lo despiertan, entonces manda a que los vientos se calmen, se tranquilicen y hay bonanza, hay paz. Por un lado llegan los discípulos para decirle: Señor, no hay comida, ¿qué hacemos con esta gente? Mejor despídelos, porque aquí no hay nada que hacer, aquí no hay comida. Y el Señor allí hace un milagro extraordinario, convirtiendo esos pocos recursos, esos panes y esos peces, convirtiéndolos en cantidades extraordinarias, resucitando muertos, haciendo cosas extraordinarias, pero sobre todo venciendo las tinieblas, venciendo la muerte, porque la muerte no lo pudo a él retener, sino que se levantó, dice la Escritura, de entre los muertos, resucitando al tercer día. Entonces hay aspectos aquí muy interesantes. En primer lugar, esa parte como hombre, que no la podemos negar porque es el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios. Amén, amén. También es Dios, está esa parte divina. Y nosotros estamos hablando acerca de esto. Hay algunos que hablan únicamente de la parte humana, del Señor Jesús. Pero hay que hablar de la parte divina también. Hay que hablar de esta parte, porque fue el mismo Señor Jesucristo el que muere en la cruz del Calvario para redimir. Amén. Y por el hecho de ser Dios es que puede ocurrir la redención para la humanidad. Un cordero sin mancha, un cordero allí pues puro, limpio,
totalmente. Y es lo que le puede otorgar a la humanidad la salvación. ¿No te parece esto interesante y que podríamos nosotros aquí poco a poco, mira que vamos a ir poco a poco, la parte humana, la parte divina, por qué decimos que fue impecable, qué ocurrió aquí, cómo logra ser impecable? Es decir, que no se haya ningún tipo de pecado en él. Cuando yo estudio lo que tiene que ver con la deidad de Cristo, ¿no? Aunque algunos se confunden y comienzan a dudar, en la Biblia está muy claro, porque son muchos los pasajes bíblicos. Nosotros no solamente nos basamos en un solo versículo para sacar una doctrina, eso es un grave error, ¿no? Sino que viendo toda la palabra de Dios, viendo todo el contexto, tanto versículo tras versículo, en diferentes partes de la Biblia, vemos que todo concatenado lo dicen claramente que Jesucristo es Dios. Lo vemos desde el comienzo cuando fue anunciado, ¿verdad?, el nacimiento virginal de Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel. Vemos también en Juan 1 cuando dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Amén. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era con Dios. ¿Y de quién estaba hablando? De Cristo. Amén. Hablaba de ese Cristo maravilloso que ya Él era Dios antes de que viniera a la tierra. Cuando vemos nosotros en Colosenses 1:16, cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Miren bien, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Jesucristo, porque previamente usted lee los versículos anteriores y estaba hablando de Jesús. Jesucristo es Dios. Y vemos a ese Cristo maravilloso preexistente, cuando hablaba en Juan 1 de que en el principio era el Verbo. Estaba hablando del principio de ¿qué? De la creación. En el principio de todo ya estaba Jesús. De hecho, cuando hablamos de la creación de Dios, el mismo lo dice la palabra del Señor cuando decía hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural. Ahí estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los ángeles no pueden crear. Los ángeles no tienen esa potestad. Vemos allí desde un principio la autoridad de Cristo, la presencia de Cristo, la divinidad de Cristo en todo momento, antes de que Cristo estuviera en la tierra. Entonces nosotros podemos ver en tres partes, ¿verdad? O en tres tiempos, o en tres condiciones a Cristo. Primeramente a un Cristo que preexistente, que lo vemos en la palabra del Señor, en Juan 1, que decía que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esto una vez más conecta lo que leímos en el pasaje de Colosenses. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está hablando? De divinidad, hermanos. Esto es divinidad. Y Amén. hemos citado varias veces primera de Timoteo capítulo 3 verso 16. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Manifestado en carne, o sea, ya Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿A través de quién? ¿O de qué manera? Por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Wow, qué lindo, qué lindo. Hablando, obviamente, de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí en estos pasajes que hemos leído esos aspectos tan importantes acerca de la divinidad del Señor. Es innegable que el Señor se hizo carne, pero que además era Dios. Amén, amén. Y es Dios. Mira, hay un pasaje de la Escritura que nos habla de eso que tú has mencionado en Filipenses. Voy a ir a Filipenses. Filipenses es clave. En el capítulo 2. Sí. Hay un versículo o varios versículos a partir del verso 5. Mira lo que nos dice Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos la humillación de Cristo, pero también vemos la exaltación. Y vemos también Cristo. la preexistencia, porque Y también, no escatimó ser igual a Dios. exactamente. Se despojó de todo lo que tenía. Entonces vemos la preexistencia de Dios, la encarnación de Dios, que es en Cristo. Y también vemos la exaltación. Ahí vemos los tres tiempos, los tres estados de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Preexistencia, encarnación y exaltación. Está muy claro, hermanos. Y esto es un pasaje muy, muy, muy importante y muy bueno para que nosotros podamos presentar la defensa sobre la deidad de Cristo. Amén. Y hay algunos que quizás dirán, bueno, pero digamos que la autoridad, o mejor dicho, digamos que Jesús era como un siervo del Padre, pero que no era Dios. Hay algunos que pueden argumentar esto y decir, no, él no es Dios, era digamos como un siervo más, como un profeta más usado. Pero el mismo Señor Jesucristo les dijo a aquellos que le rodeaban, aquellos que muchas veces le adversaban y que lo rechazaban porque no creían en él como hijo de Dios. El mismo Señor Jesucristo les dijo a ellos, yo y el Padre uno somos. Wow. Yo, el Padre y uno somos. Y también en el capítulo 12, en el verso 45, dice la Escritura, y el que me ve, ve al que me envió. Hablando también de aspectos divinos, hablando de que Él es Dios, porque su defensa era esa, yo soy Dios. Ustedes creen que se trata solo del Padre. Ustedes que me están viendo a mí deben entender que Él y yo trabajamos en unidad, trabajamos en esta unidad extraordinaria, preciosa, maravillosa, porque tiene que ver también, obviamente toca la parte de la Trinidad. Así es, sí, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque cuando hablamos del Señor Jesucristo estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, de la segunda persona de la deidad. Estamos hablando de Jesús, la primera persona, Dios Padre, la segunda persona, Jesucristo, y la tercera persona, Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y no es que uno esté por encima del otro, sino simplemente es un orden que se menciona, ¿verdad? Pero ambos, todos están trabajando en una unidad extraordinaria. Y también vemos allí, cuando Jesucristo siempre habla de la voluntad, de hacer la voluntad del Padre, vemos allí humillación, vemos sometimiento, obediencia, que siendo Dios se sometió al plan que ya estaba establecido de poder redimir. Entonces vemos allí, hermanos, que Jesucristo fue ejemplo en todo, porque siendo Dios, fue obediente y obediente hasta la cruz. Obediente siendo Dios. Amén. Obediente. Siendo Dios, no le importó dejar toda la gloria. No le importó. Entonces muchas veces a nosotros nos cuesta dejar algo por causa de Cristo, que no se compara con todo lo que Él dejó por amarnos y por salvar nuestras vidas. Nos cuesta a nosotros sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros, cuando Jesucristo, siendo Dios, se sujetó al Padre, a la voluntad del Padre, y también se sujetó a las autoridades terrenales, porque Él nunca fue en contra de las autoridades terrenales. Así es. Y también pagó su tributo, dice la palabra. O sea, siendo Dios, dio ejemplo en todo. Siendo Dios, se sujetó ahí, estando bajo la guianza de sus padres terrenales, José y María. Siendo Dios, ¿verdad? No le importó nacer en un pesebre. Y nosotros muchas veces con ese orgullo que oye, que esto, que aquello, que todo me da un poco de bueno, no sé, muchas reservas cuando veo algo demasiado humilde, ¿no? Oh, no, por favor. Y Él es Dios y nació en un pesebre y no le importó nacer en un pesebre. Miren lo que nos dice Juan 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre.
esto nos sigue hablando de la deidad Amén. del Señor Jesucristo. También tú mencionaste Colosenses 1:19, si no me equivoco, mencionaste ese pasaje. No sé si mencionaste Colosenses capítulo 2, verso 9, que nos dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Deidad, y es bueno explicar la deidad. Deidad es algo dual, ¿verdad? Estamos hablando de la parte divina. Los duales son dos partes, parte divina y parte humana, ¿no? Entonces esto es lo que más complica a la gente para poder entender cómo Dios o el Hijo de Dios, Jesucristo, fue 100% Dios y 100% hombre, pero la palabra de Dios lo dice claramente, 100% Dios y 100% hombre. Tanto así que hasta nuestro amado Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Quién puede decir eso si no es Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, que Dios estaba en Cristo, y es que Dios, Jesús, es Dios. Aquí hay algo extraordinario en todo esto, que vemos la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en toda la Escritura, porque realmente en toda la Escritura uno contempla la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en distintos pasajes de la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento, como bien lo mencionabas tú, por ejemplo, en Génesis. Allí participa la Trinidad. Pero ahora que nos estamos circunscribiendo únicamente a la persona de Jesús, debemos resaltar, enfatizar es esto: Jesús, obviamente, desde el punto de vista bíblico, doctrinal, es Dios. No hay aquí mucha complicación realmente en cuanto a esto. Cuando uno analiza esto, ahora, hay algunos que se van a resistir y que van a decir: no, es que yo no entiendo la parte de esa unión entre lo divino y lo humano, eso no lo comprendo, yo eso no lo acepto. Bueno, ya eso es otro tema. El hecho de que usted no lo acepte no quiere decir que no sea así, porque es lo que dice la Escritura. Amén. Y nosotros nos ceñimos es al texto sagrado, a lo que dice la Biblia. Amén. Y la Biblia dice pues que el Señor Jesucristo es Dios. Eso lo presenta en reiteradas oportunidades, y toda la manifestación, todas las expresiones, todo lo que ocurre en los apóstoles, toda esa adoración, tributo que se le da al Señor Jesucristo, se le otorga toda esa adoración justamente porque es Dios. Amén, amén. Los apóstoles, Juan, cuando tuvo la revelación, cuando estaba allá en Patmos y el Señor se le aparece, entiende que quien tiene enfrente es a Dios mismo. Entiende que Jesucristo es Dios. Esa experiencia la tuvo Juan. Y nosotros debemos... Y no pudo resistir, por cierto, la gloria de Dios cuando Él se presenta a Juan. Su cuerpo, un cuerpo mortal como este, no puede resistir la gloria de Dios. No puede resistirla. Pero el Señor Jesucristo. Hubo una parte también, recuerdas que en el monte de la transfiguración, cuando estaba Pedro, Jacobo, Juan, cuando estaba Moisés y Elías, que estaban allí en el monte, allí el Señor Jesucristo les permite a ellos conocer un poco de su divinidad, porque hasta ese momento ellos habían conocido más la parte, digamos, humana, y habían visto prodigios, habían visto cómo se sanaban los enfermos, pero todavía no habían descubierto esa parte divina, y es en el monte de la transfiguración cuando el Señor les permite, les da un poquitico a ellos, les permite a ellos conocer un poquitico, pequeño destello ahí, de lo que Él es, de quién es Él, como diciendo, ustedes deben entender y comprender que quien tienen enfrente es a Dios encarnado. Yo soy Dios. Aleluya. Yo soy el Señor. Y como Dios, digamos que por ser Dios, pudo morir en la cruz y redimir a la humanidad. Pudo hacerlo, pudo vencer incluso la muerte. ¿Quién puede vencer la muerte sino Dios? El único. ¿Quién puede vencerla sino Dios? De hecho, Él resucitó
para más nunca morir, mientras que los que resucitaron, resurrección para muerte, volvieron a morir. Y el único que no volvió a morir fue Cristo, o sea, porque Él es Dios, Él resucitó, Él venció el pecado, venció la enfermedad, venció la muerte cuando resucitó. Y vino para eso mismo, para darle una sentencia al diablo, que el Señor lo reprenda, amén. Pero vemos allí a un Cristo maravilloso, sencillo, humilde, sí, 100% hombre, muy sencillo, pero que nunca dejó de ser Dios, porque siempre mostró sus atributos divinos en todo su ministerio. Aunque Él no hizo mucho alarde de esos atributos, porque Él hubiese podido hacer descender fuego del cielo y ángeles, ¿verdad? Cuando Él estaba siendo humillado y maltratado por los hombres, cuando iba a ser crucificado, Él muy bien hubiese podido hacer algo, y no lo hizo. Él no hizo esto. Él nunca usó esos atributos divinos para ir hasta demostrar ante todos que Él era Dios, sino que Él todo pues lo llevó con mucha humildad, con mucha sencillez, ¿verdad? Mucha discreción. Muchas veces también era muy discreto en esto, porque Él tenía un plan, y el plan era ir a la cruz. El plan era morir para poder obtener la redención de la humanidad. Entonces vemos a un Cristo maravilloso, lleno de luz, lleno de amor, lleno de paz, dispuesto siempre a sanar, a salvar, a perdonar, ¿verdad? Y a un Cristo maravilloso que pudiera hacer uso de todos los atributos divinos, amén, porque Él tiene toda la autoridad, pero que no en todo momento Él hizo ese alarde ante la gente, porque Él estaba esperando el momento oportuno para entregar su vida. Vemos a un Cristo maravilloso, un Cristo que en toda palabra siempre fue muy certero, demostrando que verdaderamente Él era el Mesías, el que habría de venir, pero además del Mesías era el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios, o sea, el único que tiene la potestad de perdonar nuestros pecados, porque ¿quién tiene la potestad de perdonar el pecado? Solamente aquel que está libre de pecado y que tiene esta naturaleza totalmente divina. Vemos ahí a nuestro amado Señor Jesucristo, que siempre decía: tus pecados son perdonados, amén. Vemos a un Cristo maravilloso presentándose como el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, amén. O sea, la vid verdadera. Vemos ahí un Cristo maravilloso siempre hablando de que Él mismo vio caer el diablo como un rayo. Hablando aún de la preexistencia. Ante los discípulos, él le decía: pues eso no es nada, yo vi caer el diablo como un rayo. Entonces, vemos a un Cristo que sí lo dejó muy claro en todo su ministerio, que Él era Dios. Él siempre ha sido Dios. Durante la encarnación fue Dios, y después, en su momento de la exaltación, pues recibió, además de ser Dios, recibió un nombre, dice la palabra, un nombre le ha sido dado, que es sobre todo nombre, sobre el cual, ¿verdad?, todo aquel que invocare su nombre será salvo. Y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, amén, que Jesucristo es el Señor. Eso es un nombre que se lo ganó Cristo en la cruz del Calvario cuando murió, amén, cuando derramó su vida. Y hemos dicho que en la persona de Jesús nunca se halló pecado, porque Él es Dios. Ninguna persona podría decir que no hay pecado en Él, es decir, ninguna persona corriente, normal, podría decir que no hay pecado en Él, porque desde el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, pues la raza humana se contaminó con el pecado. Esta carne se corrompió. Pero en el caso del Señor Jesucristo tenemos suficientes pasajes que nos presentan a un Cristo sin mancha, sin pecado, y que jamás se halló pecado en Él. Jamás se encontró pecado en Él. Esto no podría decirse de alguien normal. Se puede decir únicamente de alguien sobrenatural. Amén. De alguien extraordinario, de alguien fuera de este mundo. Porque de lo contrario nadie podría decir esto. Por ejemplo, Adán y Eva, sí, en un principio, en primera instancia, estaban libres de pecado. Y podría decirse entonces que era impecable, porque no había pecado en Adán. Pero no tenía la misma naturaleza del Señor Jesucristo. Adán no era Dios. Y cuando llegó la tentación, falló, pecó. Sí. En el caso del Señor Jesucristo, es totalmente diferente el caso, porque Jesús es Dios. Amén, amén. Y por ser Dios no podía pecar. No podía. El caso, por ejemplo, de Jesús siendo tentado por el enemigo,
allí el término, porque la tentación tiene que ver con prueba, una prueba. La tentación hay que entenderla desde dos puntos de vista. Una tentación es cuando algo te induce a lo malo, y otra, cuando viene de parte del Señor, es una prueba que te va a conducir a algo que te va a desarrollar, que te va a hacer crecer cada vez más, a ti o a mí. En el caso del Señor Jesucristo, aquí estaba el Señor mostrándonos y mostrándole al enemigo que como hombre vencería, y que la cúspide de esa victoria la alcanzaría en aquel vil patíbulo, que moriría como hombre, que padecería, que tendría que sufrir, que tendría que pasar por ese proceso tan difícil. Pero la divinidad nunca estuvo ausente en Jesús, jamás estuvo ausente. No fue que la divinidad la fue adquiriendo con el tiempo, como algunos creen, que a medida que se fue desarrollando el Señor, fueron dándosele cuotas como de divinidad. No, el Señor es Dios. Desde el momento que estuvo allí en el vientre de María, Jesús era Dios. No fue adquiriendo su divinidad, no, Dios se encarnó. A Dios le plació, en el gran misterio de la piedad, a Dios le plació hacer algo de esta manera. Ahora, un rasgo, como ya hemos dicho, importantísimo, es que por ser Dios, precisamente por ser Dios, no se halló jamás pecado en él. Un hombre común y corriente, cualquiera de los mortales, cualquiera de los grandes profetas, de los grandes apóstoles, de los grandes héroes de la fe, cualquiera de ellos, pues pecó en un momento determinado, falló. En el caso del Señor, no, es totalmente diferente. La Escritura nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres, están dentro de la categoría de esos hombres pecadores, porque llevamos la naturaleza caída. Amén, amén. Tenemos esa naturaleza caída que, por cierto, ahora en los creyentes, en los hijos de Dios, habita también una nueva naturaleza, que es la naturaleza en Cristo Jesús, donde la naturaleza caída debe estar subyugada y el espíritu debe cobrar fuerza y dominar esa carne. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no entra dentro de esta categoría, entra dentro de la categoría de alguien impecable. ¿Por qué era impecable? Justamente porque es Dios, y estamos hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo: ¿quién me redarguye? ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado a mí? Juan 8:46. Juan 14:30, el Señor Jesucristo hablando dice: el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Es que hay son muchos versículos bíblicos, porque ahora mismo estás hablando de una cantidad de versículos que sustentan la deidad. No puede hacer nada el príncipe de este mundo en mí, no tiene nada en mí, como diciendo, él no tiene nada, él no puede lograr nada en mí, y no puede hallar nada en mí, y no puede surtir ningún efecto. Su tentación no le podía causar absolutamente nada a Dios, porque en Dios no está la concupiscencia. Amén, que sí habita en el hombre, que sí está en un hombre común y corriente, pero en Dios no. También la Escritura nos dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 22. ¿De quién se podría decir esto? ¿De un hombre normal, corriente? No, de Dios. Y Jesucristo es presentado como Dios. Y sabéis que Él aparecerá para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Y Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando aquí de esa parte humana, pero donde Él no falló en ningún momento, y no podía fallar, por cierto, porque es Dios, y porque estaba profetizado ya de que Él vencería, que moriría en la cruz, que sería llevado al matadero 600 y 700 años antes, por ejemplo, en labios del profeta Isaías. Hebreos 7:26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Y sigue allí la descripción acerca del Señor divino,
de aquel que no podía pecar, no podía fallar. Su humanidad estaba en Él, claro que estaba en Él. Claro, porque Él se encarnó. Gálatas 4:4, hermana Keila nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto pues nos habla claramente de esa parte humana. Sí, sí. Pero también la Escritura nos habla, y por eso hemos sido tan insistentes, en cuanto a esto. Pero también cuando analizamos, porque ya hemos analizado varios aspectos, Sí. varios aspectos hemos mencionado. Uno de ellos es que no podía pecar. Otro aspecto fundamental es que resucitó. Y otro aspecto fundamental es que fue un nacimiento virginal. También. Exactamente. Un aspecto fundamental, el nacimiento virginal de Cristo. Son aspectos que solamente se le atribuyen a la divinidad. No puede ser una persona humana que haya tenido un nacimiento virginal. Tiene que haber la unión, ¿verdad?, de las dos células, tanto del hombre como de la mujer, para que pueda engendrar. Así que esa concepción sobrenatural solamente se da por lo que vemos, ¿no?, por la obra y gracia del Espíritu Santo sobre el vientre de María. Vemos totalmente todo fue diferente, porque nuestro amado Señor Jesucristo, a pesar de que fue hombre y se humanó y 100% hombre, Él tenía sus cualidades divinas totalmente intactas, hermanos. Él podía hacer descender fuego del cielo si Él quisiera. Él podía hacer todo lo que quisiera. Lo que pasa es que, por supuesto, como yo dije unos minutos antes, Él se sujetó al plan divino. Él sabía que tenía un ministerio que cumplir aquí en la tierra, pero Él tenía toda su potestad para poder hacerlo todo lo que quisiera, ¿no? Y Él mismo habló de que Él daba la vida y la vuelve a tomar también, ¿no? O sea, Él hablaba de toda esa potestad que tiene sobre la vida y la muerte, hermanos. Amén. La resurrección es básica. Sí. La tumba estaba vacía. Sí, la resurrección es totalmente básica, porque muchos creen en Cristo hasta la muerte. ¿Y eso qué significa? Que lo ven como un hombre más. Sí, como un profeta más. Un profeta, un revolucionario, un hombre que hizo el bien, que dio toda su vida por amor. Hasta ahí. Pero creer que resucitó, no creen. Y que resucitó para más nunca morir. Menos todavía. Pero la Biblia nos habla claramente. Y la Biblia está clara, hermanos. Clara en todos los pasajes bíblicos. Cómo fue su resurrección. Más de 500 testigos que lo vieron. Amén. En ese cuerpo glorificado, en ese estado ya de exaltación de nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Ven, al mismo Pablo, el Jesucristo se le apareció en una visión vía Damasco. Y vemos también al apóstol Juan cuando habla de que el Señor se le presentó. ¿Y cómo se presentó el Señor? Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Amén. Wow, o sea, el mismo Dios hablándole a Juan. Y también le estaba anunciando a ellos de la resurrección. Sí. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 12, en el verso 38 al 40, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjate lo que le están pidiendo a él, ¿no? Queremos ver de ti alguna señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor ya estaba anunciando y diciéndole: estaré en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero luego saldré de allí, luego resucitaré. Y esto lo encontramos mucho en la Escritura, mis amados. Amén. La Escritura nos habla claramente acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí vemos cómo el Señor ya lo estaba anunciando, ya lo estaba hablando, y Lucas 24 nos habla acerca de que la tumba estaba vacía. Los evangelios sinópticos nos presentan esta resurrección del Señor. La experiencia, por ejemplo, que tuvieron los seguidores del Señor Jesucristo, la experiencia, porque tú mencionaste que se le apareció a más de 500.
durante un tiempo de un intervalo de unos 40 días, apareciéndose a ellos. Los incrédulos era Tomás el Dídimo. Sí. Era uno de los incrédulos. Y el Señor, después de una semana, después de 8 días, se le aparece a él, se introduce donde estaban ellos y le dice: ven acá, Tomás, que tú eres incrédulo. Ven acá, tú no has creído que yo he resucitado. Entonces ven, toca mi cuerpo y date cuenta que soy yo. Amén, amén, amén. Esto es maravilloso porque esto nos habla de la parte divina. Nos habla de Dios, nuestro Salvador. La formación de la iglesia también nos habla de su divinidad, de su resurrección. La formación, la iglesia se forma es básicamente por la resurrección de Cristo. Así es. Allí es cuando se da inicio a la iglesia, toda la iglesia, todo aquel gran colectivo, cuando fueron testigos de la resurrección de Cristo, fueron capaces de entregar su vida por Jesucristo, Dios, por Dios, porque resucitó de entre los muertos, y todos al contemplar eso que solamente puede hacerlo Dios, ¡Aleluya! Entonces siguieron las pisadas del Maestro, predicando por doquier la salvación del mundo. Amén, amén. Predicando por doquier. Esto es maravilloso. Hay un pasaje de la Escritura cuando Pedro se atemoriza porque el Señor le concede una gran pesca. Él se postra ante él y le dice: mi Señor, sí, mi Dios. Tomás el Dídimo lo declara como mi Señor, como mi Dios. Tú eres mi Dios. El apóstol Pablo lo declaraba: tú eres mi Dios. Aleluya. Los apóstoles todos lo declararon como mi Dios, nuestro Salvador. Entonces, la conformación de la iglesia nos habla claramente de la resurrección de Cristo. Las experiencias que nos narran en Hechos de los Apóstoles nos hablan claramente de la deidad, de la divinidad del Señor Jesucristo. Ellos mismos lo vieron ascender a los cielos. Y también vemos como la confirmación a través de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo, del cual yo ni soy digno de desatar. Amén. Las sandalias de sus pies. Amén. No soy digno de desatar esos cordones. Y cuando él fue bautizado, vemos allí también como el Padre confirmó, amén, la deidad, amén. Dice: este es mi Hijo amado, del cual yo tengo complacencia, y se posó allí el Espíritu Santo en forma de paloma. Vemos allí confirmación tras confirmación de la deidad de Cristo. Amén. Amén. Aquí la Escritura nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. La Escritura nos dice claramente que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para dar cumplimiento a las Escrituras. Y luego dice que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y está diciendo Pablo: ese Cristo maravilloso, ese Cristo resucitado, Emmanuel, Dios con nosotros, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, se me apareció camino a Damasco. Eso es lo que estaba diciendo aquí Pablo. Dios mismo se me apareció a mí. Tremendo, amén. Así que, hermano, y bueno, y nosotros, nuestro testimonio, amén. Es que ahora nosotros que estamos en otra generación, ¿qué podemos hablar nosotros? Es que hemos sido testigos experimentales del poder de Dios en nuestras vidas, obrando en nosotros, viendo cómo el Señor sana a los enfermos, liberta a endemoniados, restaura familias, hace cosas extraordinarias. Entonces, claro, a la luz de la Escritura hay suficiente sustento bíblico. Por supuesto, en un periodo tan corto de tiempo, en un lapso tan corto de tiempo como es el que tenemos a través de la radio, pues abordar de forma ya más extensa todos estos puntos, todos, uno por uno, porque aquí hemos hecho, digamos, como que aglutinar varios aspectos con respecto a la deidad del Señor Jesucristo, pero es realmente de analizar cada uno, y cada uno sería un programa radial.
Sí. Cada uno. Esto es un tema muy amplio. Si hablamos, por ejemplo, de su preexistencia, eso sería un tema. Sí, su humillación sería otro tema. La exaltación sería otro tema. Así es. Sería otro tema. Pero si nos metemos en el punto de que no fue un hombre común y corriente, porque los hombres pecan y él fue impecable. Y que en él hubo posibilidad de que también pecara, porque no ese podía. Otro punto. Porque algunos dicen, bueno, nunca pecó, pero existía esa posibilidad de que pecara. Algunos dicen así. Entonces ahí estamos poniendo en duda. ¿Es divino o no es divino, hermanos? No, ahí si es divino, no hay posibilidad de que haya pecado. No podía pecar. Amén. No podía pecar porque es Dios. Amén. 100% Dios. Entonces cuando uno se pone a estudiar paso por paso, sí, punto por punto, hermano, no podría ser en un programa. Nosotros a grosso modo estamos aglutinando por lo menos estos puntos doctrinales que son muy importantes, como estos que ya hemos descrito, como hemos venido mencionando, entre ellos la impecabilidad, la resurrección del Señor Jesucristo, que es fundamental para hablar de Él como Dios. Amén, amén. Como Dios. Y que esto pues definitivamente debe estar interiorizado en el corazón de cada quien. Amén. Y quiero ahora comentar o hablar de los comentarios de los hermanos. Sí, sería que muy han bueno. expuesto una infinidad de versículos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí. La hermana Sari Vergara de Monzón desde Guatemala está viendo muchos saludos. Amén. Mi hermana querida, saludos. Moisés Eduardo Yepes dice, y el verbo era esa gente de creación. Salmos 33:6. Esmeralda, mi saludo desde Santander, Colombia. Luz Patricia dice, tenemos a un Dios justo y verdadero. Él se merece la gloria y toda la alabanza. Si confesamos que Él es Dios, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús o que Él es Dios. Amén. Ricardo Alexander dice, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y abre la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Amén. Mateo 17:27. Luz Patricia dice, la Biblia nos dice que los montes y la mar tiemblan a la presencia de Dios, cuanto más nosotros, Él merece nuestro temor y nuestro respeto. Amén. También el pastor Marcelo Quintana, Dios le bendiga mucho, pastor, dice, Dios le bendiga a mis amados pastores, apreciados pastores Ovaldo Romero y Keila. Un saludo muy especial para ustedes y para toda la sintonía. Amén. Muchas gracias, pastor Marcelo. Amén. Saludos a su amada familia y a toda la obra allá en Chile. Amén. La hermana Elizabeth Hernández dice, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Moisés Eduardo Yepes dice, amén, así es. Primera de Juan 5:20 habla de que Cristo es el verdadero Dios. Marcelo Quintana, el pastor Marcelo, dice, doctrina fundamental del cristianismo bíblico, la adorable deidad en tres personas, Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. También David envía muchos saludos. Amén. La hermana David Kotok envía saludos, dice, Kyrios, amo, soberano, máxima autoridad. Hermana María Rubí también envía saludos, la hermana Elia Sosa, la hermana Dolores, la hermana Luz Rubiela también envía muchos saludos, Jepsi Contreras. La hermana Rubiela dice, así dice Jehová Dios de Israel, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44. La hermana Astrid, el Señor Jesús, manso y humilde, nos amó tanto que era el único que podía reconciliarnos con el Padre, a través de Él toda la gloria. La hermana Rubiela dice, porque un niño nos es nacido. Este fue el versículo que también habló el hermano, creo que el hermano Carlos Olaeche. Gloria a Dios. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombre se llamará, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cabe destacar que cada palabra con su mayúscula, con su inicial de mayúscula. Es Dios, hermanos. Aquí vemos la divinidad muy claramente. Amén. Alison Aconcha dice, y cuando le dijo, antes que Abraham fuese, yo ya era, amén, soy yo. Así que está hablando también de la preexistencia de Dios. Grande es el misterio de la piedad, dice Moisés Eduardo Yepes. Dice la hermana Caterina, extraordinariamente bello, qué bello es tenerlo en nuestro corazón, nuestro amado Señor Jesús, amén. Gloria Castillego sigue enviando saludos. Y bueno, aquí sigue otro versículo como el que leímos en Juan 1, cuando dice que en el principio el verbo era Dios, amén. Isabel Vargas Molina también envía muchos saludos, amén. Y bueno, la hermana Caterina dice que, como dijo el apóstol Pablo, si quisiéramos hablar de Jesucristo no alcanzarían los libros. Amén.
Amén. Así que bueno, estos son los comentarios de los hermanos que están escribiendo ahora mismo por el Facebook Live. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por todos esos aportes tan valiosos para nosotros. Es una gran bendición contar con una audiencia como ustedes. Gracias a los pastores, compañeros de ministerio. Dios bendiga al pastor allá en Chile, a nuestro querido pastor Marcelo Quintana, a su familia. Que Dios les bendiga. Amén. En gran medida. Gracias a todos, al pastor Wilber Monzón, al pastor Azarit allá en Guatemala, que siempre están allí pendientes de todas estas transmisiones, que siempre están comentando, ayudando, porque definitivamente este es un aporte valioso que nosotros recibimos de ustedes y que hace que se enriquezca la transmisión. Así que muchísimas gracias, mis amados hermanos. Esperamos que con estos textos de la Escritura ustedes puedan dilucidar interrogantes. Podríamos también abordar después un tema de forma ya más particular, ¿no? Por cada una de estas. Por cada estado. Sí, por cada una de estas mencionadas, pudiéramos hacerlo. Claro que sí, pudiéramos hacerlo. Escríbanos si desean que lo presentemos también así, porque es interesante que crezcamos y aprendamos cada vez más en estos temas tan valiosos. Así que, pues muchísimas gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros en Renuevo Espiritual. Mañana tendremos nuestro culto de doctrina y el sábado un programa muy especial en Necesitamos Hablar. No se lo pierdan, mis queridos hermanos. Yo creo que será de muchísima bendición, así que pues la invitación es a que usted reporte su sintonía el día sábado, que estén allí con nosotros. Amén. Y que pues extiendan esta invitación a otras personas, porque esto nos llena de muchísima alegría, porque sabemos que es de gran bendición y edificación para otras personas. Eso es lo más importante para nosotros. Gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros en Renuevo Espiritual. Que el Señor les bendiga de forma muy especial. Todo nuestro cariño desde Oviedo, España, todo nuestro amor para ustedes. Quien les habla, su hermano y amigo Osvaldo Romero. Y su hermana y amiga Keila Vergara de Romero, y les esperamos el próximo miércoles con la ayuda del Señor a las 6 de la tarde, hora de España, en el programa radial Renuevo Espiritual, con otro tema que también será de mucha bendición. Hoy el tema: Jesús es Dios, presentando la defensa sobre la deidad de Cristo. Y claro que sí, vamos a presentar en todo momento la apologética de que Cristo es Dios. Amén. Él es el Dios de nuestras vidas y a Él nosotros le adoramos y bendecimos su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera. Amén. Del polvo, ¿quién me levantará? ¿Quién mis heridas sanará? Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Ahora a quien yo clamaré, del polvo, ¿quién me levantará? Oh, ¿quién mis heridas sanará?
Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor.
del polvo quien me